todos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por agrupar, vamos a presentar, enchendo unha vez máis a librería os nosos invitados de hoxe. Vou empezar con unha pequena cita. O importante é que a poesía viva ao carón das nenas e dos nenos, conviva cos seus intereses e eles cheguen a perderse polos seus encantos, que lles dea sentidos en que eles se sean conscientes. Os convirte en donos das súas propias palabras, en creadores das súas propias imaxes, en inventores dos seus propios xogos de palabras. Vel aquí o fragmento dun artigo de Antonio García Teijeiro, publicado na revista Clig en 2003, que xa choveu, como extracto dunha conferencia que o autor impartiu nun congreso de literatura infantil co lema "Aos nenos gustalles a poesía, ou non?". Son palabras de que en suma preto de 50 anos de experiencia docente e 40 anos dedicado á literatura, principalmente, como sabemos, destinada á infancia e á mocidade. Palabras que sentan cátedra. Non en van, para chegar a estas palabras hai que bucear nas redes ata recunchos que están catalogados como, abro comillas, prensa histórica, ni máis ni menos. Bueno, falar de poesía contemporánea para nenos e nenas en galego é falar de Antonio García Teijeiro, cuxa trayectoria está vencellada aos principais recoñecementos no eido das letras. Premio Merlín no ano 96 con Na fogueira dos versos, ilustrado por Enjamio, incluído na lista de honra da IBI e distinguido co Premio Europeo Pier Paolo Bergerio da Universidade de Padua. Premio Luna de Aire 2007 da Universidade de Castela-Mancha por Estela de Versos en coautoría co poeta andaluz Rafael Cruz Contarini. E Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 2017 polo poemario en galego Poemar o Mar, ilustrado por Xan López Domínguez. Distinguido, porque a ristra de recoñecementos é moi longa, tamén nas principais seleccións bibliográficas a nivel internacional, White Ravens, Fundación Cuatro Gatos ou os mellores 100 libros do século XXI da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez con versos de agua de 1989, que en galego fora editado como Carabín Carabón. Para falar sobre a relación entre poesía e ilustración, ben poderían acompañar a Antonio, o noso Antonio, vamos decir, figuras tan prestixiosas das artes plásticas procedentes daqui da nosa terra como o propio Xan López Domínguez, ou sobre todo tamén unha persoa moi querida para nós en Calandraca, Xosé Covas, que ilustrou un bo número das súas obras dende o ano xalonxano 99 con Caderno de Fume, Aire Sonoro no 2001 ou Paseniño Paseniño do 2003, considerado tamén un dos seus títulos máis senlleiros. Mais este encontro enmárcase, como sabedes, na quinta edición do programa Afinidades Selectivas que promove a Dirección General do Libro, do Cómic e da Lectura do Ministerio de Cultura e, propósito das actividades, hai máis de 80 por todo o Estado, é reunir autores e autoras de distintos ámbitos culturais e idiomáticos para que dialoguen entre sí alrededor das cousas que os unen, das súas semellanzas, diverxencias ou conexións, salientando así que temos a fortuna de vivir nun territorio plural, diverso lingüísticamente e tamén diverso a nivel creativo. Así é como temos a inmensa fortuna esta tarde de contar coa ilustradora Noemí Villamuza, que tivo a ben aparcar por un día os seus numerosos compromisos en Barcelona para achegarse ata Vigo, ata Libros para Soñar. Nacida en Palencia, a trayectoria de Noemí arranca en 1998, que curiosamente é o mesmo ano no que nace Calandraca, na cidade de Condal, onde se instala tras licenciarse en Belas Artes na Universidade de Salamanca. Non puido comezar con mellor pé porque o seu primeiro libro ilustrado, Óscar e el León de Correos, recibiu o Premio Nacional de Literatura Infantil no ano 99 e aquí marcamos outra coincidencia, outra casualidade, porque foi na mesma convocatoria na que Óscar Villán gañou o Premio Nacional, neste caso de Ilustración, no ano 99, polo Colliño Branco, sendo tamén o seu primeiro libro. Así que, ben, pues, temos aí unhas conexións, uns paralelismos ben pintorescos, non? Posteriormente,
sería finalista do Premio Nacional de Ilustración, corroía o ano 2002 co álbum De verdad que no podía, editado por Coquinos. Outro dos títulos que marcou a súa trayectoria é o famoso libro de Nanas, de Media Vaca, distinguido co Premio Nacional de Edición 2005. E gañou tamén o Junceda 2007, o mellor libro ilustrado para adultos, con el Festín de Babet, publicado por Nórdica, e en 2010 a Organización Española do Libro Infantil e Xuvenil e o Ministerio de Cultura premiaron conxuntamente a proposta de Noemí para o cartel do Día Internacional do Libro Infantil. Dende case 25 anos compaxina a ilustración coa docencia, ten impartido aulas na Escola Masana, na Escola de la Dona e na Escola Superior de Deseño de Bau. A súa experiencia ilustrando poesía está ligada a figuras tan emblemáticas como Gloria Fuertes ou Federico García Lorca, coas obras Geografía Humana e outros poemas e Historia de este gallo, respectivamente, publicadas en 2017 e 2018. Cabe citar tamén no noso catálogo a obra distinguida no 11º Premio Internacional Orihuela de Poesía para Nenas e Nenos, A la Luna, a las 2 e a las 3, cos poemas de Nieves García. Este foi o seu primeiro libro en Calandraca, temos a sorte de ter sumado outros dous, seguiulle o álbum O conto do outro día, con texto de Roberto Aliaga, e novamente outro poemario, Os ecos do vento, con Antonio García Teijeiro, do que tedes aquí unha selección de ilustracións, bueno, canda un maravilloso mural que acaba de improvisar Noemí con bosquetes de todo o proxecto a nivel visual. Poeta e ilustradora coinciden agora por primeira vez en persoa, mais o encontro físico xa viña precedido por coincidencias nas ideas, posto que Noemí ten comentado en algunha presentación que os autores e autoras de poesía xa xeran imaxes na mente dos propios lectores, e daí a prudencia coa que ela aborda cada proxecto para ilustrar obras deste xénero. Temos, insisto, a sorte de contar con dous autores da nosa literatura infantil e xuvenil contemporánea que, bueno, pues nos van compartir un diálogo pero que moi interesante, que xa eles estiveron debullando, digamos, de maneira previa. Por suposto, do que vos sodes partícipes en calquera momento para intervir, opinar, preguntar, así que esperamos que ese sea un encontro dinámico, agradable. Eso, por suposto, está por sentado, co sentido de humor que teñen eles todos tamén, bueno, pues vai a ser un encontro inesquecible e memorable durante longo tempo na libraría. Bueno, pues agradecer que o Ministerio de Cultura valorase a proposta de Sandra de Carmela de Libros para Soñar para reunir a estes dous autores, bueno, pues de compartir con eles algo tan importante como a poesía e a ilustración, a relación que hai entre estas dúas artes. Eu teño aquí na recámara un par de temas por se acaso, pero prefiro que flúa pola vosa conta, pola vosa iniciativa, e xa, bueno, pues iremos intervindo, insisto, con total liberdade para que, bueno, pues podamos todos compartir este tempo aquí na librería. Moitas grazas e un aplauso para eles, dos que son protagonistas. Bueno, si tenéis que toser, tosed ahora. Os dejo unos minutos para que tosáis. No pasa nada. Beber agua, un caramelillo. Pues no sé, estoy súper contenta de estar aquí. Llevo unas pocas horas porque aterricé a las 8 de la mañana. Pero sí, a las 8 de la mañana. Embarqué a las 6, me levanté a las 4. Pero de momento todavía estoy así como me han dado muy bien de comer y me siento, buen café también me han dado un café muy bueno también y estoy muy bien acompañada y no sé, siempre me da mucho placer subir a los nortes porque yo soy palentina, aunque lleve 30 años en Barcelona, pero yo soy mi anclaje, digamos, veraniego de mi infancia, o sea, mi anclaje familiar es el Cantábrico. Barcelona, pero es casualidad. A mí el Mediterráneo no me dice tanto como el Cantábrico porque de niña
las vacaciones eran o Galicia o Asturias. Ya está. No estaba mal, ¿no? No, lo que pasa que eran veranos de chaquetilla y de fresco y de ¡ah! Y salir del agua pero era muy bonito, yo no sé, es que llego aquí y lo huelo, me da igual aquí que en Santiago, perdonadme, que en Santiago que en Gijón, que lo huelo y me es como afín, es como hay algo ahí que me hace un link con cosas de infancia. Y luego la propuesta que me hizo Sandra fue una belleza. Su llamada fue toda una declaración de intenciones, de amor a los libros y de ganas de dinamizar y de darle a este libro, que llevaba muy poco tiempo en la calle, de darle como un realce, y luego todo el mundo me hablaba muy bien de Antonio. Y yo pensaba, y no nos conocemos. Y entonces, bueno, ayer ya tuvimos una charla telefónica muy guay y hoy hemos tenido un café y yo ya tengo 4 anotaciones y ya sé cuáles son nuestros... Bueno, es que está clarísimo, vamos. Nuestro alimento común y nuestra raíz. Y nada, deciros que aquí atrás he hecho como una especie de pared, como si fuera mi habitación de trabajo, que cada vez que tengo un encargo intento dejar un espacio blanco para llenarlo de... Pues me hago el storyboard, como todos los ilustradores, que nos hacemos nuestros cuadritos con las páginas en pequeño para ver la disposición del texto. Algunos de estos dibujos nunca salieron, porque por lo que fuera... o no me convencían a mí, o no convencían a la editorial, pero me parece muy... me da como calor viajar respaldada por los originales y quitarle solemnidad también. Porque me parece que una vez escaneados y bien coloreados y bien cuidados para la maqueta, ya han hecho su función, porque es ser reproducidos. Entonces, aquí están los originales, pero no me importa que se manchen, que se doblen, que los niños los toquen, porque son un proceso, no son un fin, son partes solo. Y bueno, la cocina de este libro, maravilla. Ya está. Este es mi speech. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a hablar en castellano. Oye, puedes hablar en tu gallego, aire. Te dejo. Hay una palabra en gallego que me encanta. Es la que más me gusta de todas. Ojalá fuese siempre la palabra del año, ahora que se les da por hacer la palabra del año gallego, que es la palabra riquiño o riquiña. Que hay mucha gente riquiña que yo conozco, que yo conozco. Y después de que conocí a Noemí, ya pertenece a esa cofradía de la gente riquiña que llega aquí a Vigo, que llega a mi universo personal, porque de verdad es un auténtico encanto. Y no es eso de que se están dando jabón, tal, no. Yo no sabía cómo era Noemí, sabía, porque desde hace muchos años la sigo, cómo dibujaba Noemí, pero no sabía cómo era personalmente. Tenía mis dudas, como todo el mundo, siempre estás un poco pendiente a ver cómo es. Bueno, ayer hablé con ella por primera vez por teléfono y fue un encanto, fue una conversación preciosa, y esta mañana nos conocimos en un portal, en el portal de Onda Cero. Yo estaba llamando a ver si me abrían de una vez porque no había forma humana, y llegaron ella y Sandra, y bueno, un abrazo precioso de esos que transmiten afecto. Así que para mí, Noemí, ha sido un placer conocerte, y ha sido un placer que hayas puesto imagen o imágenes a un poemario mío, porque realmente desde que vi sus ilustraciones por primera vez quedé prendado por su estilo tan cercano de concebir la ilustración en la literatura infantil y juvenil, por sus personajes, tanto las personas como los animales, que tienen mucho de afectivos, llenos de expresividad, de ternura, de vida y de sentimientos. Eso todo fui captando yo a partir de que vi el primer libro que vi de ella. Curiosamente fue el primero que hizo, Óscar y el león de Correos, que citó antes Paz, de Vicente Muñoz Puelles. Un libro delicioso, de miedos infantiles, en el que la mano de Noemí pues denota un amor por la infancia,
un conocimiento además de la infancia auténticamente profundo. Porque yo sé, después de hablar con ella, que ella vivió muy profundamente su infancia, siempre con un lápiz en la mano, ¿no? Noemí denota un amor por la infancia, como digo, y además de entenderla, es capaz de representarla en estos dibujos, como en todo lo que ella hace. Dibujos aparentemente sencillos, pero que tienen una carga de humanidad, de expresividad y de sentimiento que a mí me emociona, Además, es curioso cómo es capaz de hacer desde el mundo adulto, y como eres capaz de hacer desde el mundo adulto, que ya somos, ese espíritu infantil, que no infantiloide, sino que infantil, que es algo que realmente a mí me dejó ya desde el primer día, como ese Óscar, e incluso el león del buzón, para mí era un personaje que ya querías querer entonces. Entonces, bueno, ya aprovecho para hacerte esta pregunta, ya que estamos hablando. Desde el punto de vista de adulto, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú el mundo infantil, el mundo de la infancia? ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y cómo crees que has llegado a representarlo para mí de manera magistral, de verdad? Bueno, pues aunque soy de Palencia, te voy a contestar como si fuera gallega. Y te voy a preguntar, ¿a ti no te pasa como a mí, que en realidad no tienes que hacer ningún esfuerzo, porque ya estás trabajando con una voz interior que viene de tu arraigo a la infancia? Yo ayer hablando contigo me di cuenta que cada uno de los dos, a nuestra manera, cada uno por su contexto y por su circunstancia, es como que es una expresión un poco gore, pero sangramos por la herida. O no sé, respiramos de nuestra cicatriz, que queda mejor. Entonces, yo tengo el dibujo no diría como un arma, pero sí como si fuera una especie de terapia, una meditación, una manera de abstraerme, que por un lado me ayuda a recolocar la realidad y por otro lado me deja evadirme de ella. Y luego es mi herramienta de trabajo, que el año que me di cuenta de esto de verdad dije, la que he liado. Porque claro, deja de tener encanto cuando es cada día, machaque. Pero cuando te das cuenta que el trasfondo es lo creativo y que te siga dando placer y que te siga ayudando a gestionar tus emociones y que te das cuenta que ayuda a que otros también. Entonces, cuando él me hablaba ayer de sus arranques y de que la poesía siempre estaba ahí y que es un poco como el abrazo, ¿no? Como lo que te ayudó a seguir y a no separarte del camino que tú ya intuías de niño. Entonces, pues es que yo creo que no sabría repetir la pregunta que me has hecho, pero esa parte como infantil, esa parte de conectar o cómo veo la cuestión de la infancia desde la voz adulta, desde la no sé, es que ya llevo tantos años viviendo como en un desdoble de soy mayor y soy pequeña, que entiendo que hay expresiones que están muy resobadas, como de, ay, hay que cuidar el niño interior. Pues sí, qué carajo, es que es verdad. Hace unos años, en unas conferencias, un ilustrador me dijo, pues a mí me parece, yo no tengo niño interior, a mí eso me parece una cursilada y no sé qué, yo soy un adulto que crea, que diseña, que vale, pues muy bien, perfecto, si a ti ya te funciona así, oye, estupendo, siempre serio, tú siempre serio, pero a mí no me funciona, yo necesito como volver a resaltar eso que seguro que estás de acuerdo conmigo, porque ayer salieron varias de esas frases que además las apunté, varias palabras, la inocencia, lo ingenuo, la dulzura, a pesar de que te hayan hecho daño. Sobre todo la emoción. Sí, exacto. Porque si a falta estar la como emoción... con la emoción a flor de piel, a que te sorprendan las cosas. Yo llegué a Barcelona y me acuerdo que uno de los ilustradores que hizo como un poco de hermano mayor, Arnal Ballester, me decía, es que tú tienes una capacidad de asombro, es que todo te asombra.
Y yo le decía, digo, bueno, pues sí, es que soy muy de pueblo. Igual es eso. Pero es que a día de hoy, que ya llevo 30 años casi en Barcelona, todavía hay cosas que me quedo como... Y que me doy cuenta que en ese momento igual estoy capturando algo que no sé si consciente o conscientemente, pero se me va a quedar en la despensa para hacer un dibujo. Entonces, ¿no? Ahí hay un Sí, algo... sí, entiendo, te ¿Me he entiendo explicado? perfectamente. Sí. Sí. Y yo creo que ese alimento, esa especie de frecuencia está ahí siempre. Sí, porque yo creo que una de las cosas, los que nos dedicamos a esto, y escribimos o ilustramos para los niños, creo que hay algo muy importante. Y es creer que los niños tienen un nivel mucho más bajo de lo que mucha gente cree. Y mucha gente tiende, tanto desde la palabra como desde de los pinceles o de los lápices, en tu caso fundamentalmente, a infantilizar muchísimo más todo aquello que hace. Pero infantilizar en la peor palabra, es decir, infantilizarlos, en vez de procurar sacar esas emociones y ayudar a subir un cierto nivel tanto estético como literario, y a mí eso es lo que me preocupa. Es decir, pues hay gente que critica la literatura infantil y juvenil así globalmente y dice, bueno, total, es una literatura para cualquiera, ¿no? O sea, para los niños, sí, bueno, unos cuentos. A mí me dice alguno, tú escribes unos cuentos, ¿no? Para niños, sí, yo escribo unos cuentos. Ya me despreocupo, unos cuentos, pero sigue ese tono. O dibujas monigotes. ¿Eh? Dibujas monigotes, claro. Ay, qué monos los muñequitos esos que Claro. Pero lo dicen además con un cierto desprecio, una falta... falsa no, porque bueno, igual es de superioridad, ¿no? Es decir, bueno, pero tú no eres escritor hasta que no escribas un libro de adultos, eso es lo que viene diciendo dentro de esto. Entonces todo esto es algo que se viene arrastrando y que nos corresponde a nosotros acabar con ello, demostrando desde otros puntos de vista que dibujar para los niños, escribir para los niños, es un arte dificilísimo que muchos muy buenos y sobre todo muy demócratas como Vargas Llosa intentaron hacer y eso fue un desastre, ¿no? Entonces yo soy de los que piensan que a los niños hay que darle lo mejor y hay que ayudarlos a que cada vez que abran un libro les cueste un poquito llegar, porque la madurez lectora se va haciendo poco a poco, no se hace de repente. Entonces, a mí me duele muchísimo ese menosprecio que hay a veces por los que dibujáis o ilustráis y por los que escribimos. Y no es un canto que yo diga, ahora te estás haciendo la víctima o vaya por Dios. No, a mí me da igual, eso lo tengo superado. Pero me duele porque están atacando algo muy importante, como es la capacidad de creación para seres que están en formación y que necesitan lo mejor de las artes plásticas, lo mejor de la literatura, para que vayan creciendo por dentro y para que poco a poco se vayan formando. Por eso yo te decía el tema de cómo lo veías tú, porque yo sé que lo veías de una manera similar, y yo viendo además tus ilustraciones me doy cuenta perfectamente que lo tienes muy presente, ¿no? Entonces, bueno, para mí es algo muy importante, y por eso te decía que no es fácil a veces romper determinadas barreras, sin que a lo mejor piensen que lo que estás haciendo es presunción o... Hay que estar orgullosos de hacer lo que hacemos, y eso no ocurre siempre. Vuelvo a repetir, a mí hasta que... Yo tengo varios poemarios para adultos y tal, y a mí cuando me hablan, yo esos poemarios los dejo de lado, no me interesan nada. Yo estoy muy orgulloso, de escribir para los niños, de compartir proyectos contigo, con cualquier editorial que respete a los niños. Entonces hay que acabar un poco con esa idea de que un escritor o un ilustrador, es decir, un escritor de literatura infantil y juvenil es un escritor de segunda categoría, de la misma manera que un artista que se dedica a ilustración no hace cuadros en principio, pues sí está haciendo cuadros realmente. Claro. Es un artista de segunda categoría, y para mí eso es muy importante
y aún cuesta. Es aún verdad cuesta. que aún hay que pelearlo un montón. Aún hay que pelear. Bueno, de hecho yo ya hace 30 años que yo en Bellas Artes, pero en Bellas Artes nos dejaban clarísimo que la ilustración era un arte menor. Y al final esto ya te impregna y te lo crees y piensas, soy un arte menor, soy un arte menor. ¿Por qué? Porque es un arte para reproducir. Claro. Entonces, como es reproducible y va a un librito y además eso va para niños, a mí no se me olvida nunca esa solapa tan bella que tiene Media Vaca, Por ejemplo. explicando Sí, sí, que sí. la literatura para niños no son trajes pequeños Claro. y que no hay que jibarizar lo que hacemos ni vulgarizarlo porque, bueno, y de hecho, ¿cuántas veces haciendo talleres de escritura o yo talleres de creación gráfica, los niños no te regalan a ti unas joyas dibujadas que dices, wow, ojalá a mí se me hubiera ocurrido esto, ¿no? Una oveja con ruedas en las patas subida en un árbol y no sé qué, y ves la libertad con la que está hecho y cómo fusionan o hacen híbridos entre... Y dices, pero si es que esto es poesía visual, y rabiosa y libre, sin prejuicio, hasta que llega esa edad en la que empiezan a pensar que lo hacen mal, que es la edad chunga en la que se deja de dibujar. Pero bueno, el punto, vuelvo a lo de, jolín, claro que somos importantes, somos como el primer alimento, y ya no tanto el primer alimento educativo o cultural, somos el primer alimento emocional y lo tienen en un libro, ¿no? Y claro, yo cuando hago talleres y me vienen a veces en el local que tengo y vienen mamás o familias, tal, porque claro, es que no dibuja bien, es que ya, pero quiere venir, porque quiere contarme cosas con sus dibujos. A mí me da igual cómo dibujen los niños. Cada niño tiene su lenguaje, su registro, y algunos niños vienen y se calman. Y yo empecé con una niña que venía siempre muy cabreada y se sentaba sola y estaba pendiente de diagnóstico, y resulta que es una niña que tiene un espectro autista y no lo sabían los padres. Pero la niña venía y quería venir y quería venir. Pues siempre estaba enfadada y nunca trabajaba con nosotros, siempre estaba sola. Pero la niña me adora y yo a ella porque hace unas cosas alucinantes. Y su madre acabó diciéndome, bueno, yo ya sé que tú no eres terapeuta. Digo, no, yo lo siento, pero yo no puedo... Digo, yo dibujo y la tengo aquí, le dejo a su aire. Pero claro, es una niña que cuando llega a mi espacio a dibujar, se disuelve y está tranquila. Entonces la madre la trae por eso, porque es un lugar en el que no está el colegio, no hay la presión de las burlas, las normas, no sé qué, el horario, pam, 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 pam. Y hace poco, en un grupo que hicimos, que estaba ella, niños y niñas de 10 años, de 7 a 10 años, 11, nos retratamos unos a otros. Y al final, todos los niños, que eran un grupo de 10, 11 niños, me quisieron regalar a mí un retrato. Pues claro, para alabarte te ponen guapísima, con una corona, con flores, con un pelo larguísimo que no tienes, con una figura que no es la tuya, pero bueno, ¿no? Y esta niña me dibujó solamente el busto y me dibujó así. Y es un gesto que yo hago mogollón. Pero hasta ese día que esa niña no hizo eso, y dije, ostras, con la cría, ¿eh? Que iba a su bola. ¿Cómo se fija? Pero y me hizo así, y era yo, con los ojos cerrados, porque yo hago mucho esto y me pongo las manos aquí y hago unos gestos como un poco dramáticos y tal. Y ella lo captó, y a mí se me saltaron las lágrimas y pensé, Dios mío. Y claro, la niña me miró así. Es una niña que no lo manifiesta. Pero y ese día dije, wow, qué pasada y de qué manera ella, sin palabras, con un dibujo, me está diciendo, te conozco, tía, te he pillado. Y yo qué sé, yo veo la herramienta que es el dibujo cuando trabajo con niños y que ni soy terapeuta, repito, ni soy docente, ni he estudiado una oposición, ni nada. Simplemente me gusta jugar. Y he tenido bajo mi tutela a mis hermanas pequeñas, a 3, y luego a mis primas, y siempre he estado rodeada de niños más pequeños y en comunidad. Entonces yo creo que ya me hice mayor y no lo sabía, pero sabía dinamizar niños. Y empecé a hacer actividades de presentación de libros y los autores, Vicente Muñoz, en un colegio me dijo, madre mía, qué manejo tienes, ¿no?
Porque hay ilustradores, digo, claro, es que hay ilustradores que son personas. No, los ilustradores no somos clowns, somos personas. Y hay ilustradores que sí que tenemos una parte más gamberra o más comunicativa o más expresiva, y luego hay ilustradores, pues oye, que son gente tímida y que son animales de estudio y que no les gusta ir a los colegios a estar ahí en primera línea. Eso con pasa los con los críos. escritores también, ¿eh? Claro. Pero yo me di cuenta que tenía ahí un pozo del que no había echado mano porque no... Bueno, pues porque estaba ahí, latente, ¿no? Entonces, y luego os cuento una anécdota que tiene que ver con el dibujar y con el valor que es dibujar sin tener nada que ver con querer ser artista o con querer perseguir que alguien llegue lejísimos con el dibujo. Ahí lo dejo, como de suspense, pero para luego. Yo me veo absolutamente reflejado en lo que estás diciendo. ¿No? Claro, es que es así. Tenemos una mudanza arriba. ¿Es Sandra? Ah, un restaurante. Juan. Yo me veo muy reflejado en todo lo que estás diciendo porque para mí la poesía fue una cosa similar. Yo luché toda mi vida a favor de la poesía para los niños porque veía que había un enorme vacío en todo ello. Un enorme vacío que procedía, al principio, que si no había libros. Después los hubo y el vacío seguía. Con lo cual, ser escritor, dejar la narrativa, como lo dejé yo, por la poesía, a mí me pareció un acto de fe poética, y me dediqué a escribir libros para los niños, para poder también ir a los colegios, para poder ponerles de alguna manera en sus manos un libro de poesía, porque no se ponían. Y llegó a un punto en el cual ya me pensé que estaba evangelizando poéticamente lo que es la sociedad de los niños, ¿no? Mis mayores alegrías siempre fueron a través de mis alumnos y alumnas que amaban la poesía, que llegaron a amar la poesía. Hoy aquí hay 2 alumnos míos que ya son mayores, y bien mayores, y ahí están, vienen, no sabía que iban a venir, y vienen, porque ¿qué nos une realmente? ¿Nos unen las notas? No. ¿Nos une, digamos que, no sé, un interés? Ninguno. Nos une única y exclusivamente la poesía. Y los niños se fijan en todo, eso es lo que te decían a ti, se fijan en todo. Sí, sí. Mira, Antonio, que tienes desabrochado la pertina. Ah, perdón, no me daba cuenta. Se fijan absolutamente en todo. Y yo creo que es una cualidad que hay que aprovechar. Porque realmente yo me pregunto, como me pasó a mí, ¿cómo se puede pasar toda una vida educativa de espaldas a la poesía? Lo que a mí me pasó con relación a vivir de espaldas a la poesía, nunca quise que les pasara a mis alumnos. Yo quería que ellos tuvieran lo que yo no tuve. Yo quería que ellos sintieran lo que yo no sentí. Yo quería que ellos gozasen de lo que yo no pude gozar nunca. Pero claro, había un problema, y eran los maestros y las maestras. Porque claro, en casa, evidentemente hay casas que funcionan muy bien, pero otras no tanto. Pero en la escuela, ¿qué? ¿Qué es lo que se manda a comprar? Lo que se prescribe. Narrativa. Narrativa y narrativa. Y yo me pregunto, ¿por qué? Por desconocimiento. Por desconocimiento. Yo he llegado a la conclusión clarísima, lo siento si aquí hay maestras o maestros que no entran dentro de esta clase, yo encantadísimo, ¿eh? Pero a los adultos no les gusta la poesía, le tienen miedo, no son capaces de entender lo que la poesía lleva dentro. Esa capacidad de fijarse en las pequeñas cosas, esa necesidad, como tú decías, de asombrarse delante de una imagen, esa capacidad de valorar
una imagen poética, una metáfora sin tener que estudiar qué es una metáfora, sino diciendo, qué palabras tan bonitas, cómo me gusta este verso. Los niños en las escuelas necesitan a alguien que los motive, alguien que crea en lo que hace. Y eso es lo que a nivel poético, más eché de menos yo a lo largo de mi vida como alumno, por supuesto, y como escritor. Por eso ir, por ejemplo, a las escuelas de magisterio, a mí es una de las cosas que más me gusta. No sé si vale de algo, pero por lo menos escuchan mi sermón. Y escuchan mi sermón para evitar que hagan lo mismo que hacen sus antecesores. Un niño necesita motivación. A un niño hay que llevarlo, ponerle un libro de poesía en las manos. Un niño necesita escuchar la poesía en voz alta, repetirla, cantarla. Mira que no hay canciones infantiles preciosas, tanto en gallego como en castellano, para que se canten en las aulas. Y los niños no cantan. Yo recuerdo una época que los niños cantaban anuncios, pero no cantaban canciones. Entonces yo siempre he tenido una relación en ese sentido de amor, desamor, por aquellas personas que dicen, es que a los niños no les gusta la poesía. Y es radicalmente mentira. A los niños les encanta la poesía cuando realmente se les pone en las manos, cuando realmente se les permite que puedan gozar de ella, se les motive y el apasionamiento haga que ellos también se apasionen. Ahora bien, si ven un maestro, yo no estoy tirando contra los maestros que bastante hacen, cuidado, pero en este caso tengo que decirlo. Los que hay aquí molan, todos seguro. Los que hay aquí molan, todos. Sí, lo que no se puede es decir, a ver, lee este poema, el poema de la página 47, a ver, leerlo. No, primero tienes que leerlo tú, primero tienes que decirlo en voz alta, primero tienes que convencerlos. Y sobre todo, como mucha gente, el acto poético, que no existe sino la lectura poética porque viene en el libro, lo hace de la misma manera que podría decir, venga, haced el ejercicio 7 de la página 25, exactamente igual. Eso es atacar directamente la magia de la palabra. Eso es deshacer por completo todo aquello que nos permite ser felices, que nos permite madurar, que nos permite... yo, quizá los años más bonitos de mi vida como maestro fueron los últimos años que yo tuve la suerte, porque también me la busqué, dicho sea de paso, no vamos a ser ahora aquí falsos modestos, de hacer unos talleres de poesía en secundaria, que es muy difícil, se supone que vienen desde abajo y desde abajo es brutal, porque los niños de primaria quieren a sus maestras y sus maestros si realmente los maestros y maestras quieren a los niños, que a veces lo dudo. Bien, pues independientemente de eso, los últimos 4 años de mi vida antes de jubilarme, tuve la suerte de compartir poesía con alumnos y alumnas en el colegio. Un colegio, por cierto, nada de élite, no pensáis que hay un colegio de élite. Y eso fueron 4 años en que los lunes, toda la mañana, los lunes, todo olía, además dentro de la biblioteca, porque es el sitio donde tiene que ser, a poesía, a música, a sensibilidad, a emoción poética, porque además yo mantengo que la poesía sin emoción no es poesía, es otra cosa. ¿No? Es otra cosa. Y entonces, realmente, yo fui feliz. Y vi como algún elementillo que anda por aquí, andaba un poco rarillo, y gracias a la poesía entendió mejor algunas cosas, ¿verdad? Tú estás aquí para poder decirlo. Y era una maravilla ver como alumnos que no funcionaban en sus materias porque estaban cansados, porque no eran casi peores estudiantes que tú. Pues resulta que, digo porque ella dijo que es mala estudiante. Sí, malísima, malísima. Que era la que solo sabía dibujar. Una vaga tremenda. Sabía más cosas, pero bueno. Pues bueno, resulta, quedaron impactados por la poesía. Entendieron la de las palabras, empezaron a crear, a escuchar música, poesía en música. Poetas puestos en música. Y luego cantantes que hacían canciones que tenían un cierto valor literario y a partir de ahí creaban.
y creaban y hacían cosas verdaderamente preciosas. Eso es la época, una de las épocas más bonitas de la época de mi docencia, porque estaba en contacto directo con niños y niñas que ya eran adolescentes, dispuestos a seguirte, a creer en ti, como si fueras el jefe de una secta maravillosa que es la secta de la poesía, pero evidentemente era... Entonces, bueno, yo lo entendí perfectamente, para mí fue maravilloso y eso es lo que yo defiendo cada vez que voy. No me vale decir que a los niños no les gusta la poesía. No lo puedo, bajo ningún concepto, suscribir. Todo lo contrario. Y cuando alguien me lo dice, le digo claramente, a quien no le gusta la poesía es a ti. Y eso es una realidad clarísima. Y no es que esté aquí, pero tengo que decirlo porque lo he vivido, porque lo siento y porque seguiré haciéndolo siempre que pueda, ¿no? Mira, hay otra cosa que hablábamos esta tarde con la cuestión de... ¿Esta tarde o esta mañana? Ya no me acuerdo. Con el... que se me ocurrió decir en la radio fue... Sí. Que claro, la poesía es una construcción pequeña que es una cápsula. En realidad es como un microrrelato. Sí. Es como un cuento express, ¿no? Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que intercalar los álbumes ilustrados, que por cierto son incomodísimos cuando estás en la cama con un niño muy pequeño, tienes que pasar la página y pasas la página por encima de su cabeza casi, pero cuando tienes un libro pequeñito es como mucho más fácil acoplarte y no tienes, a ver, que no veo el dibujo, no, tú escucha, que te voy a... Y alternarlo con poesía es fantástico, claro. Porque es, venga va, hoy una página, y es un poema, pum, Claro. y en ese poema está contenido el principio, el nudo y el desenlace, si quieres. O nada de eso, ¿no? Pero es como una pastillita claro. de caldo condensado, ¿no? Tiene ahí... ¡pip! Está claro que la poesía no muerde. No. Y a veces Ni aburre. hace más bien que una aspirina. Bueno, Claro. aspirina ya no sé si se toman ahora. Pero ¿sabes qué? Si se toman ahora se toman Lo que ibuprofenos cuentas y todas esas cosas. con tus alumnos, lo que hacías esos últimos años, es una conexión espiritual muy bestia, porque en el fondo les estabas dando un camino para conocerse mejor y les estabas ayudando a ser personas, a ver, va a sonar muy raro, pero seres sintientes, como Claro. a estar más cerca de esa parte Y además en afectiva. horizontalidad, que es decir, no iba el fenómeno que decían las cosas, sino que todo lo contrario. Ya. Y es verdad, es decir, fue muy bonito. Yo lo entiendo como algo que quedó siempre en mi vida como algo increíble. Además, yo siempre defiendo la poesía desde el punto de vista que más o menos acabas de apuntar tú. Es decir, un libro de poesía no hay que empezar y terminarlo. Es decir, tú lees una novela, un cuento largo, lo que sea, y bueno, pues siempre a ver qué pasa, vas avanzando. La poesía no. La poesía hoy lees un poema, lo vuelves a leer, piensas en él y cierras y duermes. Yo iba por los colegios haciendo una campaña imaginaria que significaba encima de cada mesilla de noche, un libro de poesía. Y yo les decía a mis alumnos y a los otros alumnos de otros colegios, probadlo, no muerde, no ataca por las noches. Poned el libro encima junto a la lamparilla. Y yo siempre decía, mira, la gente no lee poesía. Está claro que no lee poesía, en general no se lee poesía. Pero fijaos, un poema cada día, así, esa noche, así tranquilamente, antes de apagar la luz, son 365 poemas leídos. Eso es mucho. Gente que no leyó un poema en su vida. A poco que digas, hoy 2 en vez de 1, ya se metió en 500, más alguno que se lea en el colegio, al final termina con un bagaje poético impresionante que nosotros no tuvimos, no soy yo tú, pero yo desde luego no tuve nada de poesía. Yo la única poesía que recordar las vidas de los autores, todos muertos, por supuesto. Es decir, cuando yo llegaba a los colegios y decía, estoy vivo, y tal, decía, un escritor vivo y tal, claro, porque claro, estamos aquí. Entonces, yo me encontré siempre con eso. Entonces, a mí personalmente, yo que viví de espaldas a la poesía, claro, apareció Paco Ibáñez. Y ahora tengo que decirlo claramente, y apareció Paco Ibáñez y resulta que empezó a cantar a poetas. Además, poetas prohibidos de la época.
o mal vistos, León Felipe, Gabriel Celaya, Blas de Otero, y aparte otros, ¿no? Aparte otros, porque si cogemos toda la obra de Paco Ibáñez, empieza desde la Edad Media hasta nuestros días. Y empecé a darme cuenta que ahí había mucho más. Termino. A mí la poesía me cambió la vida. A mí la poesía me salvó la vida. Me la salvó rotundamente. Es decir, yo sin la poesía no hubiera sido, o no sería lo que soy hoy en día, ¿no? En absoluto. Y eso es gracias única y exclusivamente a la poesía. ¿Cómo no voy a defenderla? ¿Cómo no voy a ser un apasionado defensor de la poesía? ¿Cómo no voy a gesticular y a gritar aquí, señores, hay que leer poesía, señoras? Menos porque leen más que los señores. Pero es así. Entonces yo creo profundamente en eso. Y yo creo que es muy importante que capten que crees en ello. Que no lo haces porque hay que hacerlo. Eso es muy distinto, ¿no? Claro, es que de la manera que lo sientes, esa energía se transmite, ¿no? Claro. Porque es de verdad. Bueno, ahora cuéntame una cosa. Cuéntame una cosa. A ver. Yo tengo entendido por un pajarito que ayer además me lo confirmó, que no quería ser. En principio te llama, este poema no, este poemario no quiero. Sí. No sé, este tío que hace escribiendo. A ver, cuéntalo, que yo me entere de manera definitiva. Venga, vamos. Porque claro, te llega así por pajaritos que vuelan. Y bueno, ayer también un pajarito también me dijo algo más. Pero cuéntame un poco, porque yo la verdad es que cuando me dijo Manuela, el ángel de Galandraca, lo siento, sois todos ángeles, pero en este sentido Manuela, y me dijo, hemos pensado en Noemí Villamuza. Y yo dije, ostras, qué alegría, tal, qué bien, cómo me gusta y tal. Pero no sé por qué, algo en mi interior me dijo, uy, pero ya a lo mejor no lo quiere ilustrar. Pero bueno, tú déjamelo a mí, me dijo Manuela. Entonces, para mí fue una gran emoción saber que Noemí lo podía ilustrar. Pero hasta que no vi que realmente empezaba a funcionar, tenía mis dudas. Entonces, Sí, de hecho... cuenta un poco, cuéntale a estas personas un poco lo tuyo. Venga, polémica. Venga. Bueno, pues lo que sucedió es que Manuela, con quien yo ya había trabajado en 2 ocasiones anteriormente, con otro poemario, con el de Nieves. Con el de Nieves, y había hecho el libro con Aliaga, el cuento, me dijo, mira, este hombre, digo, sí, digo, sí, es que a mí me suena, digo, a mí Teijeiro me suena mucho. Sí, claro, porque, y ella me dijo, es contemporáneo de pam, digo, claro, es que toda esta gente, digo, son pesos pesados de la literatura infantil. Y me dijo, mira, eso sí me dijo, está súper ilusionado con que lo hagas tú. Claro. Yo digo, vale, bien, gracias, pero a ver, digo, ¿cómo es posible que es una recopilación de poemas en homenaje a mujeres, pero que las hace un tío? Qué bien, qué bien. Y yo, me entró así un primer cabreo, yo... Así, con toda la gente. Sí, yo me Las hace un digo, tío. igual que me digo, me desdigo, ¿vale? Pero mis Lorca, primeras la- palabras fueron, joder, digo, no sé, Manuela, digo, es que... Digo, ¿y por qué no? Yo ya revolucionando como si fuera tan fácil la vida. Digo, ¿y por qué no conseguís los derechos de autor de un poema de María Elena Walsh, otro de Gabriela Mistral, otro de Gloria Fuertes, y yo lo ilustro? Sacando a mí la posibilidad de publicar, claro. A él, Claro, vinculándolo vilmente, ¿no? Como una mala malísima. Pero yo que estaba solo era provocándola a ver cómo me argumentaba ella, ¿no? Y me dijo, bueno, no, mira, te voy a explicar una cosa. Antonio es un tío muy peleón, es un activista de la poesía muy potente. Él se inspira y trabaja con estas mujeres, son su herramienta, son su inspiración, y está construyendo unos poemas a la manera de cada una de ellas, Más o menos, sí. que es su forma de también mostrarles a los críos... Como se dice ahora, ponerlas en valor. Exactamente. Bueno, vale. Bueno, no sé. No sé. Bueno, sí. Dura. Yo ya sabía de esto. Pero como estaba yo y estoy en una fase muy protestona, y pensé,
joder, otro tío representando a un equipo de mujeres. Y digo, pues vamos a ser un equipo de mujeres total. Pero pensé, claro, es que no, espérate, que la idea se le ha ocurrido a él. Claro, y la idea es muy buena. Y los poemas son muy bonitos. Entonces, pues vale. Yo creo que también me pilló que estaba en medio de una de mis tormentas familiares y demás, y cansada, y le dije, bueno, dame un tiempo. Y Manuela siempre me da. Y yo temblando. Y Y yo temblando, que se me va a echar atrás, que se me echa atrás. Claro, y yo empezaba a leer los poemas y digo, jo, es que esto tan chulos. Luego tengo que decir que Manuela es una máquina de la persuasión. Y además con un argumento muy bonito, porque ella me decía, jo, imagínate, por teléfono todo, ella en su casita, yo en la mía, y dice, ¡buah, qué bonito! ¿Te das cuenta que son las edades de las mujeres? Que podemos coger, ¿qué poema te parece que es el más pispireto, el que tiene más un poco como el bullir de la niña? ¿Y cuál es el adolescente? Y luego hay, yo pensando, qué cabrona, encima me lo está poniendo bien, porque yo ya empezaba a vislumbrar que efectivamente el libro tenía un arranque de unas niñas que están en un círculo jugando, que luego podían estar creciendo y ser mujeres y tener su primer desamor y tener su primer novio importante y luego ser madres o no, o luego tal, hasta que acabas con una abuela súper cachonda montada en un columpio a su bola que le importa todo una porra, está ahí ansiándose feliz. Y pensé, podría quedar un librazo Y guapísimo. yo sin saber nada y sin saber tener noticias. Nada, ajeno a toda esta guerra. Y entonces yo ya empecé a maquinar los primeros dibujos. Yo pensé, esta es una chulita. Vamos a decir la verdad, esta es una chulita que se cree que yo no estoy a la altura. Y entonces dije, bueno, pues mira, con su pan se lo coma, habrá otras. No, pero luego investigué... No pensé nada de eso, ¿eh? Ya. Estaba esperando que reaccionaras, ¿eh? No. Pero como Manuela me había dado el toque de es un personaje relevante, ha hecho mucho por la poesía en Galicia, es un gran activista, dije, bueno, voy a navegar un poco a ver... ¿Quién es este tío? Claro, y era como de, madre mía. La CIA. Total. Y yo dije, joder, el tío se lo ha currado. Igual el tío... Oye, claro, yo tampoco es que me crea nada, ¿eh? Pero sinceramente, yo quería hacer el libro sintiéndolo. No quería hacerlo forzada. Y pensé, a ver, tengo otros encargos... Os tengo que decir honestamente, tampoco se paga tan bien este trabajo, sobre todo cuando lo alargas. Si eres muy eficiente y eres capaz de dibujarlo todo en muy poco tiempo, muy bien, está muy bien pagado. Pero si dudas, rehaces, el proceso creativo se hace largo, lo peleas, te pasan cosas que te hacen parar, lo tienes que retomar, retomar, cambia el tono de los dibujos, tal, y se extiende, como se extendió esto, como un chorizo durante meses, pues claro que no sale a cuenta. Pero al final, con libros como este dices, sí que va a salir a cuenta, porque es una editorial que lo cuida y que el acabado es exquisito. Pero es que además el acabado ha sido todavía mejor de lo que yo imaginaba, porque el formato es más grande de lo que pensaba, la encuadernación, el gramaje del papel, la reproducción de los dibujos, o sea, es que tiene como un... no sé, es como un ritual pasar estas páginas. Completamente. Están como resaltadas, como subrayadas, como que yo ya hice el dibujo con todo el primor que pude, pero es que además, de verdad, los que sabéis de este mundillo, cambia mucho cuando el papel es muy fino, cuando transparenta la imagen vecina del otro lado, cuando las páginas brillan, cuando la encuadernación pues es en rústica o cuando tal, ¿no? Que también vivan los libros blanditos que podemos meter en el bolsillo y leer por la calle o en el autobús. Pero, ostras, es que además cuando llegaron dije, madre mía, ¡Qué bien hice! ¡Qué bien ha quedado! Y luego me llamó Manuela diciendo, bueno, hemos hecho una presentación con José Cobas, ha sido increíble las cosas que ha dicho y no sé qué, y el ambiente que había, y cómo estaban ellos dos, y no sé qué, yo pensando, madre mía, de verdad no en mí, que yo pensando, pues en algún momento habrá que conocer a este hombre. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero costó, ¿eh? Costó. Normalmente mucho. no soy así de cabezona, ¿eh? Hay una cosa muy importante, Pero... además, que a mí me pasa que cuando tengo una serie de ilustradores o ilustradoras en las que confío plenamente,
me despreocupo por completo de lo que puedan hacer con mis versos, con mis poemas, con mis versos. Y eso me pasa con la gente que ya tengo me pasa con San Lope Domínguez, por ejemplo, porque son muchos años, me pasa con Xosé Cobas, que adoro, y que ya tiene conmigo muchos libros, muchos libros publica, muchos poemarios, porque él publica, y cuando le dijo Carmen Solé aquí que él donde mejor está es publicando, es ilustrando poesía, eso fue la ley. Yo miré para él y le dije, qué amigo. O sea, realmente fue precioso, ¿no? Y entonces yo me despreocupo. Es decir, José coge el texto, los poemas, nunca me manda nada el tío, nunca me manda nada. Yo quiero saber por curiosidad, pero no para decirle nada. Nunca les digo nada a los ilustradores y a las ilustradoras. Nunca les digo nada como quiero que sea. Quiero que sean ellas, que trabajen libremente, que no se vean... Porque hay escritores que son un poco más pesaditos y entonces te dicen, mira, no, yo quiero que... No, yo creo que su trabajo, si confío en esa persona, su trabajo es sagrado. Y lo mismo que no me gusta que me dijeran, mira, es que ese verso de ahí no me queda muy bien para lo que quiero, ¿no? Pues de la misma manera que pasa eso, tampoco quiero decirle yo a la gente, porque yo no soy el dueño de las ilustraciones que puedan hacer. Yo soy el dueño de mis poemas. Y desde el momento que confío en una persona, yo espero que la otra persona, lo que sea, sea, digamos, una poeta de ilustración y tenga su propio discurso poético desde el punto de vista estético, pictórico, artístico, ¿no? Bueno, es que esa es la situación ideal. ¿Eh? Esa es la situación ideal. Claro, y cuando tú me dijiste sale bien. ayer, creo que fue ayer, que me dijiste, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, pero cuando, digo ayer o hoy, pero me dijiste, no, porque a mí no me gusta que me digan nada. Y digo, pues perfecto, porque yo no te dije nada, pero a mí tampoco me gusta que me digan nada. Y tengo que decir que en este libro, Manuela, que se entere cuando llegue otra vez, porque apenas que no esté aquí para volver a recordárselo, es la única vez en mi vida, si será persuasiva Manuela, es la única vez en mi vida que alguien me dice, Antonio, yo quitaría esos 4 últimos versos de ese poema. Yo la miré así y le dije, no, lo siento Manuela, pero por ahí no voy. Sí, hombre, sí, que para terminar este libro, esos 4 quedan así como un poco más pesimistas y el poema es tan bonito que termina así. No, lo siento Manuela, pero no. Bueno, yo te lo digo simplemente por si no quieres estar. No, Manuela, lo siento, pero no. Yo eso quiero que termine así porque... Dale, y me marché para casa y yo creo que a la hora estaba llamando a Manuel y dice, venga, adelante, tienes razón. Y no sé si tiene razón o no aún, pero si tiene razón desde su punto de vista, claro, la gente de, no puede de editora, leer. ¿no? Bueno, eso es una cosa que siempre nos... Más menos. Siempre claro. nos separará a Manuel y a mí. El próximo día que esté con ella se lo vuelvo a repetir. Claro. A mí también me ayudó mucho a elegir el tema del agua y los salpicones. No sabes la cantidad de variantes de salpicaduras que tengo guardadas, porque las salpicaditas estas de acuarela las pongo en digital, porque esto no admite agua. O sea, esto está escaneado y luego todo lo que son gotitas de colores están sueltas en papeles de acuarela. Escaneo y meto en el ordenador y fundo con esto. Qué bonito. Pero también tela en medio amarillo aquí y tal, porque la página siguiente no sé qué. Pero la emoción, ¿tú no crees que la emoción es el mar? Entonces, ¿por qué no pones aquí? Yo quitaría el naranja, fíjate, porque si pones azul es el mar y es no sé qué. Pero lo reposas y al día siguiente dices, pues lo voy a quitar porque efectivamente aquí queda... Bueno, he venido de azul porque me parecía que era como más corporativo. Es evidente que lo cuidaste todo mucho. Total, te lo digo en serio. Sí. Y sí. Bueno, y con las guardas, claro, soy el azul de las guardas. Sí, esto... Y no sé cómo lo hace, pero yo creo que por ser cocinera antes que fraile, ¿no? Porque todo lo que tiene ella de bagaje de maestra y de todo lo articulado con niños, porque también te conté que de repente es, no, porque este poema lo podemos acabar así, y como el dibujo hace tal gesto, la maestra cuando lo declame puede hacer como en el dibujo, y dices, ahí, impresionante hasta dónde hila. Ahí ya tengo mis dudas yo. Bueno, pero tenemos que tener fe en que hay de todo, y que hay profesores Claro, que sí hombre, que claro que sienten sí, claro lo que que sí. leen.
Pero maestras mejor, más que maestros. Por cierto, ¿puedo contar ahora la anécdota que tiene que ver con una maestra terrorífica? Hombre, claro, puedes contarlo. Justamente con una maestra que ni lee poesía, ni lee cuentos, ni nada. Qué raro. Pero, bueno, una maestra que ha hecho lo que ha podido, digamos, una persona que tenía un contexto personal muy complicado y que fue la maestra de mi hijo Leo cuando tenía Leo 5 o 6 años. ¿Y ahora tiene? Ahora tiene 11. Pues hace 5 años, tampoco fue que el Pleistoceno, ¿eh? Bueno, y una maestra joven, ¿eh? Una maestra más joven que yo. Yo tengo 53, joven. Pues una tía de, sí, tendrá 47, 48. Bueno. Empieza a llegar a casa mi hijo quejándose porque se agobia. Claro, medio hablaba, medio no, me lo contaba, no me lo contaba. Es que mamá, es que han venido unos niños nuevos, es que estamos mal, gritan mucho, lloran mucho. Ostras, reunión, ¿qué niños han venido nuevos? Habían venido 2 niños sirios. Habían ido pasando por campos de refugiados hasta acabar con una ONG viviendo en un barrio de Barcelona. Claro, niños de 5 o 6 años con pañales. Con pañales porque, claro, no tenían control de esfínteres, habían pasado mucho miedo y... Entonces, ¿qué pasa? Que los otros niños, como los niños son así, de capullos, pues se reían de ellos, les hacían burla, oléis mal, no sé qué. Y un grupo de padres y madres autónomos, como somos así los autónomos que no tenemos jefes, tenemos poco dinero pero tenemos tiempo, dijimos, oye, ¿qué podemos hacer por la escuela? Una escuela pública que no tenía soporte para que esa maestra, aparte de estar con 24, Barcelona, barrios potentes con mucha gente, 24 más 2 que le habían encalomado. Claro, esa maestra que estaba histérica y que además es una mujer que grita mucho, es una señora que tiene esta cualidad, grita, grita y grita, como que así las cosas se fueran a recolocar, tenía que estar cambiando pañales. Entonces el ambiente era nefasto. Yo empecé a hacer, sin tener ni idea, más que siendo aficionada, los viernes iba y hacía meditación con los niños. Me llevaba un incienso, los sentaba en un círculo y hacíamos meditación. Y luego dibujábamos un corazón y un pulmón y se respira así. Y ese era el único rato que la maestra no gritaba. Pero nunca conseguimos que se sentara con nosotros. Ella rodeaba el círculo como si fuera un perro guardián, colocando las espaldas de los niños, ¿sabes? Como alerta. Ella alerta siempre. Luego descubrimos pues, que era una maestra muy estresada con una situación personal muy jorobada. Y además, este es el toque de humor, hija de falleros, dinamiteros. Entonces, Por eso gritaba. eso gritaba. Porque era una valenciana de estas de la fiesta. Se hizo una recepción con los padres de estos niños sirios para que se integraran un poco mejor. Vino ¿cómo se dice? Una traductora de la ONG, que claro, la maestra hablaba, la traductora rápidamente para que las familias pudieran entendernos. A la maestra se le ocurrió la genial idea de ponerse a cantar una canción popular en catalán, a voz en grito, y que la acompañaran todos los niños que ya la conocían. Se montó un Cristo de mucho volumen, ¿vale? Imaginaros ahí, ¡uah!, decibelios, los niños sirios estaban acojonados, empezaron a llorar, se abrazaban a sus padres, se querían ir, los padres sirios con unos pasteles en la mano, uno trajo un pastel de frutos secos con la mala pata de que teníamos una niña súper alérgica. Bueno, imaginaos, me río, pero era una situación muy triste, ¿vale? Imaginaos el drama. Una cría que la tienen que sacar en volandas para pincharle adrenalina porque se inflaba. Con los otros pobres pidiendo perdón y no entendiendo nada. Con sus tal. La traductora histérica, la otra cantando. Y los padres, unos padres que tenían 20 y tantos, 30, como mucho, los padres sirios, que además venían con bebés, una barriga, o sea, un desastre. Venían descolocados, no entendían nada. Y yo pensaba, pero nadie les va a dar un abrazo. Nadie les va a tocar un poco. Igual no se puede, ¿o qué?
Yo dije a una madre, digo, vamos a abrazarles, porque esto es una situación, parecen unas estatuas de sal aquí de pie puesto, los niños llorando. Y entonces mi hijo me miró con cara de, mamá, como diciendo, ¿qué puto caos es este? Perdonadme la expresión, pero es que fue horrible. Entonces mi hijo se me acercó y me dijo, mamá, esto no tiene sentido, gritar, cantar. Y entonces yo tampoco sabía qué hacer y me dio por llorar, ¿vale? Así para sacar la tensión. Y entonces como no quería que me vieran llorar, porque era jolín, pues anda que no habría llorado esa familia, ¿no? Me puse en el suelo con mi hijo y con dos niños más que se acercaron porque me conocían de veces que voy a hacer cosas al cole, y agarré así desesperada esas cajas que hay en los colegios, esos cajoncitos con ceras, Manley, y unos papeles, unos folios. Me puse a hacer nada. Yo creo que hice flores, una estrella, pues recurso de Entonces mi hijo también se puso a dibujar, el otro niño se puso a dibujar, y había el sector cantarín que continuaba y un grupo de niños que fueron viniendo, yo creo que también como de momento de desfogue. Sí, me vengo al clan de los que están en el suelo dibujando. ¿Qué pasó? Uno de los dos padres sirios se vino con nosotros, por su cuenta y riesgo, ¿eh? Se vino, se puso en el suelo, nos pidió un papel y una cera y dibujó un olivo y un águila. Pero lo dibujó que se veía súper bien lo que era cada cosa. Y me hizo así. Solo hizo esto. Y cada vez que lo cuento me emociono. Sí, claro. Como, esta era mi, yo interpreté, esta era mi tierra. Claro, me estaba dibujando su árbol, o el tipo de árboles de su pueblo, y un águila. ¿Qué generó esto? Claro, esto lo vio poca gente, porque estábamos en un corrito muy pequeño en el suelo. Pero el hijo de este señor dejó de llorar, se soltó de la madre y vino y se puso en el suelo. Y escribió su nombre con los rasgos árabes y se lo dio a leer a los otros niños. Y les hizo así. Entonces mi hijo y los otros 3 o 4 empezaron a repetir aquellos rasgos. Y para mí eso, si os digo la verdad, no me acuerdo qué más pasó. No me acuerdo cómo resolvimos, cómo nos fuimos de allí, no me acuerdo. Creo que fue un poco mal todo. Porque la maestra seguía gritando, la traductora se la petó la cabeza de intentar... Pero me acuerdo mucho de eso porque fue magia. Fue, ni yo no pretendía ni que ese señor se pusiera a dibujar, ni nada. Solo quería evadirme y encontrar otra frecuencia en la que estar allí dentro, en la que poder seguir allí en esa clase. Y ese hombre... Madre mía, por favor, sin hablar, porque nosotros no podíamos hablar, la traductora estaba ocupada, es otra cosa, me contó eso y sirvió para que su hijo se relajara porque vio que su padre estaba haciendo algo que era relajado, que era afectivo, que era poético. Pues esta anécdota la he contado 2 años consecutivos en un máster de ilustración que hago en BAU, y los alumnos hacen portadas de un libro que no existe, que es una novela con este principio. Y entonces les digo siempre, tenéis que poner en la portada una alusión al águila, una alusión al olivo y a estos 2 niños. Y ellos, bueno, han hecho cosas alucinantes con esto. Y es mi manera de deciros, bueno, lo poético que es el acto de dibujar, lo que puede llegar a... ¿no? A conciliar y cómo me acuerdo yo de aquel día. Y ojalá ese hombre todavía esté por ahí y se acuerde. Porque luego esos niños pasaron muy poco tiempo en el colegio, los llevaron a un pueblo que era más cómodo, que para ellos era más fácil que la vida en la ciudad. Y yo les regalé cuentos sin palabras que tenía. Claro, porque me di cuenta que esos niños necesitaban imágenes, pero no agobiarse con no entender los textos. Pero vaya, para mí esa anécdota es oro en mi vida, porque me salió la niña pequeña que se asusta y al mismo tiempo una adulta que no quiere montar un drama y ponerse a llorar porque, bueno, pues porque el contexto era de aguantar el tipo.
Y lo cuento siempre a los estudiantes de ilustración para que entiendan eso, la potencia que puede tener en un momento dado tener un papel y un algo, da igual, un boli, un rotulador, una cera. ¿No os dije yo que era muy riquiña? Se capta ya enseguida. El oído, el teléfono, riquiña, pum. Y hoy, riquiña, pum, y ahora nos cuenta esto. Riquiña. Bueno, he hablado mucho, ya está, ya acabamos. Ya, pero con esto ya lo he dicho todo. Adiós. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Vas a... Pues esto es la cocina del libro. No, yo lo sé, pero digo por si quieres comentar No algo. sé, si ellos quieren preguntar. No sé, es que no está ahí, no tengo nada que... Es que lo vean. A veces lo hago bolígrafo, empiezo un Sí, bolígrafo. yo vi que bien bolígrafo, ¿eh? Me gusta tener papeles marrones porque sobre un papel marrón no hay tanto horror vacui, no da tanto miedo, porque el papel blanco a veces es como, ostras. Entonces sobre un papel marrón, como, venga, vamos a... Sí, tiene un punto como de taller, como de... Yo creo que me recuerda al papel de estraza de Bellas Artes, de ensuciar así. Es una pasada. Es una maravilla. Y bueno, son pues las mujeres, las niñas, las adolescentes, las abuelas, las que bailan, las que te abrazan, no sé. Maravilloso. Encima Sandra tenía aquí esta impresa, que está aquí. Sí, Sí. es que eso es sí. ¿Qué pasa? No sé, si quieres decir cosas vosotros, yo ya he dicho todo. Eso. Si quieres seguir tú, Antonio. Preguntas. ¿Sí? ¿Tú ya? No, yo creo que tampoco, ¿no? Yo lo único que tengo que decir es que fue un placer total compartir contigo este acto. No sé lo que piensan los demás. Él quiere decir algo. Son las 8 de la Ya ahí citó a Celaya. Pablo Celaya era un seudónimo. Y decía él que los libros de poesía se volvían a leer más veces. Claro, Sí. claro. Y cada vez que los lees dicen algo diferente. Pero como más tarde lo repite más veces. Que otros se lee una vez en la vida, no se lee más. Sí, totalmente. Para eso también decía que la poesía era un arma cargada de futuro. También decía eso. Oye, aquel niño que me dijo esto en un taller, que me dijo, porque les pregunté, ¿qué es poesía? No sé, a veces me decían una cosa muy difícil, otros me decían, ese niño que era un enano de 4 o 5 años, me dijo, es una cosa que sale del corazón, pero que le cuesta salir. Y pensé, "Jo, qué bonito, porque es como un parto, ¿no? Es como sacar ahí, que es Pero muy guay. últimamente él decía, a mí no me importa morir. A mí lo que me duele es sufrir, no me gusta sufrir. A mí me importa morir. También es un poco, los poetas son filósofos, ¿no? Yo creo que yo escribí un día un artículo entre esa relación entre poesía y filosofía. Hay unas ciertas conexiones que yo veo muy claras, ¿no? Esa capacidad de hacerte pensar de lo que está ocurriendo, yo creo que eso ocurre muchísimo con la poesía. Lo hace de una manera mucho más comprimida, pero muy real. Y hay poemas que te hacen pensar, que son auténticos tratados de vida, ¿no? No vamos a decir filosóficos, pero sí tratados de vida. A mí personalmente me entusiasman, ¿no? De calmarte la existencia un poco, ¿no? De que, Totalmente. Bueno, Totalmente. Sí. Y sobre todo en este mundo que vivimos actualmente, que está absolutamente desquiciado, ¿no? Totalmente desquiciado. Bueno, pues usted, señora, que estuvo ahí sentada haciendo su trabajo, ¿no? Hombre, nos ha hecho una presentación, Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Pero Súper. fantástico, ¿eh? pero todo, gracias porque qué atención, qué miradas tan atentas. y A mí me ha qué- encantado venir porque me ha sorprendido mucho que no se lea más poesía a los niños, porque yo, vamos, no lo sé porque lo siento, es un resentido, me Normal. encanta. Y lo que más me gusta es leérsela a los niños. Y entonces mis hijas, que ahora tiene una 36 y la otra 40, han crecido con poemas de Rafael Alberti para niños. Claro. Los de Gloria Fuerte, bueno, el Pito Piturra y todos lo saben aún de memoria. Y se han divertido mucho. Y aún ahora, con mis nietos, ya tengo una mayor, pero mi nieto pequeño,
disfruta con las canciones de Rosa León, que yo le canto, las canciones infantiles, Sí, sí, que sí. son todo poesías. Pero eso se está perdiendo, ¿sabes? Yo creo, no sé, claro, entonces me sorprende, digo, ¿cómo Eso la se gente no pierde, hace eso? eso se pierde. Yo creo que Claro. pues soy de las únicas o de las pocas, ¿no? Aquí toda la fiesta librería, vamos, siempre, de hecho, viene mi nieto cuando viene, que está en Inglaterra, y les encanta, y vienen y le encanta leer. Tengo un nieto que no sabe, no puede hablar, o no sabe Tú hablar. eres una buena persona. Si empezaste con Alberti, eres una Sí, buena bueno, con persona. Alberti, Ya está, con Gloria buena Fuertes, persona. con Lorca, con todos los que, para niños, además me gusta regalar Sí, libros de poesía. pero fíjate que todo lo habéis estás hecho. hablando además de que ni Alberti ni Lorca escribió para niños. Claro, bueno, tiene algunas poesías, traje mío, nunca. Pero se puede. eso no está hecho para niños, es un Pues- problema de adultos. pues a mí Claro, pero es lo que encantaba. yo te quiero decir. Claro. Que si uno bucea ahí, Sí, sí, hay sí, alguien que hace una antología y pone esos Sí, sí. poemas ahí. Sí, Que son claro. perfectamente entendibles por los niños. Y aunque no entiendan algunas cosas, hay una música, hay una de alguna sonoridad manera que se lo que es leo, increíble, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, eres buena persona, está claro. No, vosotros que me habéis eso descubierto. No, no. Me ha encantado venir porque me ha traído como la intuición, ¿no? Sí, Y me ha encantado conoceros y bueno, un Qué placer. bien, ¿no? sí, sí, que Bueno. disfrutamos muchísimo. Das cosas das que falastes, hai unha que a mí me gustaría, bueno, por experiencia, por trayectoria, ti que levas tantos anos, cando comenzaches na poesía para nenos a finais dos 80, A escribir o a bueno, os primeiros libros publicados, non? meus. Sí, sí. Sí. A figura do ilustrador non existía prácticamente no libro, no libro publicado. Logo, pois, o mellor unha imaxe, nunha portada, pero teño entendido que tamén había algúns dos primeiros teus que tiñan as ilustracións, as primeiras ilustracións en branco e negro. A figura do ilustrador ni siquiera se citaba na cuberta. Eso está Como claro. eso foi evolucionando, non? E bueno, agora, digamos, a poesía e a ilustración están É a certo. un nivel igual, Tes se toda a razón. complementan ou incluso pues eso, a ilustración vai máis aló do que vai a, bueno, parte do que falaste. Hai unha evolución maravillosa nese sentido. Primeiro, o recoñecemento do valor da ilustración. Antes se facían, os primeiros que eu tive, que era por anos 80 e pouco, eran, bueno, pois representar máis ou menos, e iso que eu tiña os primeiros en aquela colección que se chamaba Tartaruga, que realmente estaba Manolo Janeiro que facía cousas moi interesantes, non? Pero efectivamente, e aí figuraba o nome do ilustrador. Pero efectivamente, daquela non se daba valor á ilustración. E se non se dá valor á ilustración, tampouco se dá valor á ilustrador ou ilustradora. Eu o primeiro libro que de verdade notei que se deu valor á ilustración foi Versos de Agua. Foi no ano 89. Con Versos de Agua, Teo Puebla, además tuve a sorte de coñecelo e ser moi amigo del e tal e cual, fixo un traballo maravilloso. Pois teño que decir, así que non se me note, que Teo Puebla tivo máis dereitos que a min dese libro. Un pouco así, da vida. E eu, como era meu primeiro libro que facía en castelán e tal, todo me parecía bien, e aplaudía e tal e cual. Pero aí foi onde, claro, es que teña moitos debuxos e moitísimo traballo, eu comprendo tal, ainda que non podo comprender outras cousas, pero... E iso foi o mi primer libro que sacou del Vives en Ala Delta, y bueno, es decir, ahí empezó. Luego, a medida que uno fue publicando, empezó a tener valor la ilustración, pero sobre todo por el concepto de ilustración. Es decir, no se trataba de reflejar ahí en plano simplemente aquello que tú estabas diciendo, sino que ya había un trabajo del ilustrador o de la ilustradora que estaba haciendo un trabajo personal que a veces escapaba de la primera idea, pero que tenía la suya realmente. Es decir, escapaba de la idea del poema a primera vista, pero si profundizabas más veías que había relación. Es decir, ahí empezó a evolucionar la ilustración y empezó a tomar presencia los grandes ilustradores y las grandes ilustradoras que hay en España, porque en Galicia hay
unos ilustradores maravillosos, y en España hay muchísimos muy buenos ilustradores. Entonces, es una evolución que yo fui notando, pero de todas formas se está reivindicando desde los ilustradores, por la relación que yo tengo con algunos, de que el ilustrador tiene que figurar en la cubierta del libro. Cuando la ilustración tiene un espacio amplio, el ilustrador tiene que tenerlo así. Aquí estamos al 50%, Noemí y yo. Y a mí me parece fantástico, como tiene que ser, porque este es un libro, mitad poesía y mitad... ¿Cómo me dijiste ayer que era una ilustración? Una poeta de la ilustración. Sí, ¿no? Para mí tú eres una poeta de la ilustración. Los buenos ilustradores son poetas de la ilustración. José Cobas es un poeta de la ilustración. Tú eres una poeta de la ilustración. Porque eres capaz de hacer cosas que están en lo más profundo de las palabras. Y eso tú lo coges para crear tu propio discurso estético o pictórico. Y para mí eres eso. Y para mí es lo que me gusta realmente, ¿no? Que realmente haya algo que aporte, no que sea un complemento. Yo creo que se pasó, hablando de eso, ¿cómo se dice? La ilustración pasó de complemento a ser Bueno, es que de hecho, parte. claro, aunque suene un poco pretencioso, pero aquí hay dos autores. Claro. Autor de poesía, autor de imágenes, Claro. autora de imágenes, y que luego es verdad que con los años nos dan más como la oportunidad de contar nuestra versión. Es decir, yo leo tus poemas, me los reposo y pienso qué me dicen a mí, o qué puedo aportar yo que esté entre líneas, pero que no hayas dicho tú, Claro. como pasa en los árboles Claro. ilustrados. La ¿no? única diferencia que hay entre tú y yo es que yo empiezo escribiendo el poema y que tú Claro. lo haces a partir de la Claro, lectura del yo lo hago poema. después. Pero por lo demás, si te limitas solamente a reflejar pues una niña allí de cualquier manera tal, pero si tú le das algo distinto y haces que ese personaje que está ahí tenga una serie de elementos que la hacen diferente, tú estás haciendo poesía. Poesía de la imagen, poesía de imagen. Y a mí eso es lo que me gusta. A estas alturas de mi vida, sobre todo, es lo que busco en la gente que ilustra. Entonces, para mí es una satisfacción que sea así. Bueno, y que luego ponerle una camisa a un libro y que haya una ilustración afuera, jolín, Claro. está captando... Claro. Ahí es juegan un- ya la es un ilustración compromiso y es la un- edición, las dos cosas juegan. Claro. Y que la ilustración, beneficia, en ese caso, forma parte de la edición, claro. Claro. Y eso para mí es maravilloso. Y creo que de otra manera no se puede concebir hoy en día la ilustración si no es así como lo concibe ella. Y sí, ha habido una evolución enorme en ese sentido. Han tomado presencia de lo que significa ilustrar. Y realmente en ese sentido tengo que decir que estoy encantado de que haya evolucionado de esa manera. Dejó de ser un simple complemento para convertirse en parte fundamental del libro, y eso a mí me gusta. Perdón, Antonio, te tengo que dar esto, es que me llamaron por una emergencia y tuve que atender Ay, el bueno, teléfono, vale, muchas disculparme, gracias. me alegro Gracias. mucho y felicidades. Gracias, vaya bien, suerte. Sí. Ya, la policía. Por eso soy Esta era de SM. Bien, o sea, te contesté un poco a lo que decías, ¿no? Sí. Tú tienes más prestancia que nunca y hay un nivel muy alto, además, de ilustración. Y eso ganan los libros definitivamente. Claro. Y yo gano a una persona como ella. Muy riquiña ella, por cierto. ¿Qué más? Pues nada, pues pongo tú el punto final. Bueno, Entonces cada dibujo está dentro del poemario, claro. No todos, me imagino. No, pero algunos sí. son parte del camino, algunos son estos dibujos que haces para entrar en calor o para Sí. ambientarte o para saber si te llevan, pero no te llevan. Por ejemplo, este de las dos niñas abrazadas no está, la mujer está con esta luna no está. Algunas son poses, otras es como una búsqueda como del casting, ¿no? Porque Sí, me imagino. claro, es buscar Interesante. qué físicos van a tener, qué gestos, qué metáforas. Por ejemplo, para mí, una de las niñas que es como una adolescente que está intentando atravesar
sus primeras emociones más agitadas, para mí era una niña que estaba surfeando. Entonces, si estaba surfeando, la tenía que poner de alguna manera sobre un soporte. Entonces aquí fue como de, bueno, pues está surfeando una luna. Y yo qué sé, pues la niña sabia que escucha, que era de un poema que luego se descartó, dijimos, ostras, pues en vez de descartarla, la niña que está escuchando a la lechuza, pues que está por allí, quedó para hacer como de entradilla. Y lo de la portada, pues es que yo tenía dibujada la gaviota por un lado y la chica por otro lado. ¿Lo veis que están ahí separadas? Y de repente pensé, ostras, si las alas estuvieran como en un tocado o abajo, ¿las pongo arriba o abajo? ¿Dónde las pongo? Y lo moví en Photoshop y pensé, tengo dos ilustraciones, una para adentro y una para afuera. De hecho, nos costó mucho decidir cuál iba adentro y cuál iba afuera, porque la de dentro hace como de escote y tiene la forma de los hombros también. Y dije, bueno, pues esta la deja en un rastro de agua y la otra, como entraba por aquí, es como que salpicaban las olas, le hace como de antifaz, no sé. Fue como un juego que dio. Y luego, como tengo un estilo muy detallado, con mucho detalle y mucho lápiz, yo intento siempre que haya poco color para no sobrecargar. Y me costó esta cosa del salpicón de color, pero bueno, creo que ha quedado bastante ligero. Sí, sí, Y totalmente. estoy muy contenta. Esta, por ejemplo, no tengo aquí la foto, pero es aquella de ahí. Y esta que son las tres generaciones. Esta viene de una foto de mis sobrinas abrazando a mi madre. Me pareció tan bonito que hice la foto, la guardé, pero la guardé porque ese día me gustó el gesto que estaban haciendo las tres. Y yo creo que fue un año después que dije, yo tenía una foto de estas haciendo el ganso, abrazando, no sé qué, y dije, ah, pues ya está, voy a hacer que parezcan madre, hija, nieta, y bueno. Y otra, y la de que está como corriendo, de la niña de espaldas en rosa. Esa es, me encanta. Pues mira, esto es, para yo empezar el libro, claro, siempre pienso, ¿cuál es el tono que va a darle unidad al libro? ¿O cuál es esa frecuencia que igual no se ve, pero que yo necesito para motivarme? Entonces pensé, hablando con Manuela también, el baile. Porque esta vida de niña que crece, que madura, que se hace mujer, que se hace madre, también es como una danza. Y yo tengo una amiga bailarina que hace danza sufí y hace círculo. Y entonces nos fuimos un fin de semana al bosque, a una casa rural, y yo la grabé porque ella necesitaba un vídeo para una promoción. Y la grabé bailando con esas faldas que pesan muchísimo, pero que tienen un movimiento brutal. Entonces hice varias del vídeo, paraba y dibujaba cómo se movía la falda. Claro, ella es una mujer, pero yo la hice niña y utilicé uno de sus vídeos para componer esta imagen que es como, bueno, como si fueran 3 frames, como si fuera el movimiento en 3 partes. Pero claro, esto tiene la gracia simplemente de que las emociones están aquí abajo, ¿no? Es como un salpicón de agua y es ella misma girando sobre no sé, la borrachera del amor, la borrachera de su primer... Y ya está, y utilicé el juego del movimiento para darle esa furia, ¿no? Esa especie de... Y me sirvió, aunque después no está en todas, pero me sirvió para que se mantuviera el movimiento, para que tuviera como un empujón y apareciera en varias escenas. Y esto es también de un vídeo que le hice corriendo, que le dije, vete corriendo hacia allá. Entonces se levantó los faldones y empezó a correr y le hice una foto porque me parece una cosa dificilísima y al mismo tiempo muy placentera dibujar tejido en movimiento y ver cómo se mueve. Sí. Lo resolviste muy bien, porque yo pensaba, ¿y el viento? ¿Cómo va a hacer el viento? Porque claro, hay cosas que se pueden
Bueno, son muy claras, pero el viento, pues bueno, ya está. Esta es la respuesta que... Bueno, los Sí, ¿verdad? salpicones son los que dan O sea, por eso- el movimiento, por claro, eso, los por que eso. generan... Claro. Sí. Yo una cosa quería comentar que me parece, o sea, yo soy de las maestras que sí que leo poesía, ¿vale? No, ¿ves? También te digo una cosa, porque estás aquí. Por eso estás aquí. Si no, no estarías en una cafetería. Y pienso que la ilustración y la poesía siempre tienen que ir de las manos, que es el profe de infantil. Y cuando lees pues, una poesía, ellos después quieren ver, ellos no saben leer, porque tienen 4 años, quieren ver la imagen, la ilustración. O sea, para mí tienen que ir siempre ligados. Como cuando cuentas un cuento, primero cuentan y después enseñan. Claro. Porque claro. se hacen ellos la... Eso es perfecto. Lees de tío poema y después ven a imaxes. Eso me parece maravilloso, claro, maravilloso. Eso es lo que hay que hacer realmente. Os nenos de infantil tienen que entender que existe a poesía, que existe a canción. Tienen que entender que existen os movimentos, que decía, aproveitar unha imaxe pues para facer movimentos con eles, me parece perfecto. Pero eso son as mestras como a ti o fan. As outras, no. Un recurso que me funciona bastante nos libros teñen título cada poesía, algunhas veces, outras veces non, pero cando teñen título eu anoto todos os títulos, os poñenos en diferentes papéis e o número da páxina baixo. Entón, é un cargado dese día, collo un papel e a poesía que lemos. Claro Entón, que pues, sí. é como unha rutina. Conmigo terías moitos problemas porque eu non lle poño normalmente títulos aos poemas. Pero bueno, do teu tenemos aprendido alguna. Xa te conocen o teu nome. Xa me parecía que tamén eras moi riquiña, te. Porque hai ali outra que é moi riquiña tamén. Esa que se tapa la cara. Joder. Si vieras como traballa poesía, como traballa poesía en o instituto, para chapó, realmente. Bueno, pues eso é bonito, realmente, o que nos une. E por eso está aquí. Non necesitaba estar aquí, pero ben feliz a coñecer a Noemí. Eso é bonito que teñen estas afinidades selectivas, eh? Así eu xa coñezo a Noemí, se hai outra historia, teño unha idea clara de como é, e como non é. E bueno, isto é moi bonito, transmitilo a xente que lle gustan estas cousas, me parece que... Y difundir nuestro mensaje. Contárselo a todo el mundo. Gracias a Sandra e a Carmela porque la librería intentase entrar dentro deste plan, este proxecto que me parece precioso, la verdad. Te quería decir eso, tú ya veías que el bolígrafo dibujar también, a expresar, ya lo sentiste desde pequeña, yo qué sé, 7, 8, 10 años, o fue el ir a la escuela? No, desde Ya te muy, salía, me imagino, desde muy claro. pequeña me resultaba muy cómodo, Claro. me resultaba como muy placentero. Entonces, pues no lo dejé de usar. Pues una herramienta que siempre tenía conmigo y que además eso me servía para refugio, para evasión, para de alguna manera meditar, que yo no sabía que estaba meditando. Y luego lo pasé muy mal en el instituto porque, claro, porque no te dejan dibujar mientras tomas apuntes, ¿no? O mientras escuchas. Pero yo después, cuando llegué a Bellas Artes, me di cuenta que todos dibujábamos mientras escuchábamos y que todos llenábamos las mesas de dibujos y que todos éramos unos frikis de llenarlo todo de porquería y de... Entonces dices, claro, somos o personas dispersas o personas creativas o personas, no sé, frikis de tal, pero que tenemos esto incorporado. Y yo ahora intento decirlo siempre en los colegios. Si tenéis niños que dibujan mientras estáis explicando algo, por favor, no les digáis nada, porque escuchan mejor si están concentrados con la herramienta en la mano que si tienen que estar así. Que se les va, que no se pueden concentrar. Y si dejas a un niño dibujar, igual te dibuja. Yo, por ejemplo, en todas las conferencias que voy, dibujo a los que están hablando. O dibujo las cabezas de los que están detrás de mí. ¡Qué suerte! Pero es que me quedo mejor con lo que escucho si mientras escucho al que está hablando le dibujo.
me despisto menos. Eso é máis ben persoal, non? Porque a xente que se mete no debuxo que non escoita. Oe, No sé, será. digo eu, escucha, Pero- bueno, no escucha, oye, Claro, no sé. claro. Es posible. O por ejemplo, ¿cuántos os habrá pasado que vamos de viaje, vas a un país nuevo, te paras en una plaza que te parece especial y dices, ¡fua! Estos 4 tejaditos con esto no sé qué, ¡buah! Me voy a quedar aquí a dibujarlo. Y te quedas y si haces ese esquema, aunque no se parezca a la foto, aunque te frustre porque no te sale la perspectiva o lo que sea, ese ratito que estás regalándote de estar ahí quieto, estás habitando esa plaza más que si haces clac y te vas. Sí. Pues Claro. te estás quedando allí. Pero Y normalmente se mientras hace haces clac el y te tejado, vas. claro, Normalmente se hace clac y te claro. vas. Pero si estás dibujando el tejado y sigues dibujando y la ventana que te ha quedado torcidísima, pero tú sigues y la perspectiva ya no funciona. Uy, qué desproporcionada. Uy, aquí al lado había una casa, me la he comido. Pero da igual, tú estás haciendo tu versión. Y mientras haces eso, pasa una niña que te habla en otro idioma y se para y te mira. O un perro y te llega el olor de un guiso de tal país. Pues es que eso luego hace... ¡fua! Y cuando tú llegas a tu casa y vuelves a abrir la libreta, está todo eso. De alguna manera es como que ¡boom! Creo que a mí me pasa, que se me despiertan los sentidos y tengo los tejaditos torcidos, pero también tengo, ay, aquella niña que pasó, y ahí había un perrito, joder, el olor de aquella plaza, no sé. ¿Y esto por qué era? ¿No ves cómo eres poeta? ¿No ves cómo eres poeta? No sé ni por Estás qué. dando cada clase de Se me está poesía. yendo la... Nos encanta. Ah, porque tú me has hecho lo del bolígrafo, fíjate. Sí, sí, lo que quieres que se sale sobre la gente. Ya, ya, Entonces pero habrás claro. dibujado mucho en Salamanca, mi tierra, ¿no? Porque has estudiado. Qué bien, Viví 8 años en total en Salamanca. me alegro mucho. Sí, sí. Yo me fui hace muchos años, yo soy medio gallega, pero me Sí, alegro. pues tengo unos recuerdos guapísimos. Vamos, no pude estudiar Bellas Artes en un sitio mejor para experimentar, crecer, buscar. No sé, fue una época pre-internet, entonces todo era, vamos a la Fundación Sánchez Ruiz Pérez, a por libros. Catálogos de Bolonia. ¿Están pedidos? ¿Y cuándo los van a traer? ¿Están en préstamo? Es que lo de internet ha estropeado mucho eso, porque antes eso era mejor, parece. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé, yo creo que era diferente. Ahora también hay maneras de investigar, pero bueno, era muy chulo. Y el formato de la ciudad, para ser estudiante, que lo puedes hacer todo a pie y tienes un montón de rincones mágicos. Preciosa Salamanca. Sí. Muy bien, muchas gracias. No, yo no tengo prisa, pero... Ya, pero No, yo tengo aquí mis herramientas de dedicar libros. No sé si alguien Sí, quiere, yo voy a querer. porque igual luego se nos hace una cola, o no, yo estaba estupenda, igual luego haré una cola. Pero me quedo aquí y me traéis libros, vale. Bueno, y dedicamos los dos. Y un aplauso para el desarrollo.